buenas tardes. Bueno, mi nombre es Sebastián, conmigo Juan, hago parte del Grupo Libertario Vía Libre. Y... creo que no sé. Creo que la invitación a este encuentro con el compañero Eror, que viene del Congreso Nacional de Kurdistán, es que llevemos a cabo un diálogo que busque identificar como elementos comunes de la propuesta del anarquismo social y organizado, como la tendencia corriente libertaria con la cual se identifica la organización política, que es el Grupo Libertario Vía Libre, con una experiencia real y práctica, también de organización política y social que está ocurriendo en la región del Kurdistán, y de la cual pues, los compañeros nos van a hablar mejor, y precisamente es el Comité Kurdistán Colombia el que nos hace la invitación, y pues creo que ellos ya tienen realmente toda la experiencia de tratar de gestionar estos lazos como de hermandad y solidaridad entre a estas regiones del Kurdistán y también de aquí de Colombia. Inicialmente, es decir, la propuesta de anarquismo social y organizado parte de hablar de algo que a veces parecería obvio para algunos historiadores como Frank Mintz, que se ha dedicado pues, a estudiar gran parte de la historia del anarquismo, y sonaría como un poco redundante hablar de anarquismo social, siendo que es una corriente ideológica y política que nació en el mismo seno de los movimientos sociales obreros del siglo XIX, por cuanto hay que contraponerla con lo que llamaríamos de los años 90 para acá como expresiones libertarias, anarquistas, que cada vez fueron diluyéndose más de una propuesta de transformación social inserta en, por ejemplo, la experiencia anarcosindicalista de España, o sea, inserta en los movimientos obreros, en movimientos culturales de lucha social, y fue diluyéndose cada vez más con el paso de los años a expresiones más individualistas, como conocemos la tendencia anarcoindividualismo, que incluso fue también contemporánea con la propuesta, por ejemplo, de Bakunin y la primera alianza internacional, y que de hecho hoy acá en Bogotá, en Colombia, nos llama a hacer un análisis crítico de la historia del anarquismo contemporáneo aquí en la ciudad, y es porque esta historia ha estado más identificada con esta propuesta del anarquismo más, si no individualista, más como un anarquismo de tipo estilo de vida, de expresiones libertarias, que si bien han aportado mucho a la construcción de la historia del movimiento acá en la ciudad, no sé, desde lo que fue el Centro Social de La Grieta, el Centro de la Cultura Libertaria hace ya muchos años, lo que fue la Red Libertaria Popular Mateo Kramer, otras expresiones también contraculturales, etcétera, y nos permitiría hacer un contraste. Y el por qué el Grupo Libertario habla hoy de anarquismo social es por una necesidad de volver a retomar la vertiente de que los luchadores y luchadoras sociales que buscamos llegar al socialismo libertario, comunismo libertario, pues nos hagamos partícipes de los movimientos sociales, es decir, una lucha que esté principalmente orientada hacia los movimientos sociales y no hacia una construcción, podríamos decirla, basada en el ego. Y esto ya es yéndome a otra definición de anarquismo social, que en un debate muy del año 95 que propone Murray Bookchin, que es otro ideólogo de la cuestión del anarquismo, las luchas sociales y el ecologismo social, que fue lo que eventualmente leyó Abdullah Öcalan más adelante. Y es cuando Murray Bookchin habla en su ensayo de anarquismo social versus anarquismo personal, haciendo una crítica muy fuerte a estas tendencias del anarquismo de los años 90 para acá, que hablan de anarquismo más como un estilo de vida, ¿no? Más identificado como yo me identifico como sujeto, entonces tengo que estar inscrito en ciertas corrientes contraculturales, ¿sí? Soy tan o no anarquista cuando definimos, cuando dice Murray Bookchin, cuando se malinterpreta esta definición de la libertad anarquista, incluso la libertad colectiva de la que hablaba Bakunin, la libertad para hacer, con la libertad de hago lo que quiero, identificada un poco con el nihilismo. De hecho, voy a leer solo unos apartes chiquitos de esta crítica de Murray Bookchin.
no la encuentro. Bueno. No la encontré. Remarco, pero la luz acá no es muy buena. Bueno, sí. En ese sentido, si nos volvemos a la raíz misma de, digamos, de por qué muchas personas se identifican con el anarquismo cuando hablamos de construir una libertad que solamente, como decía Bakunin, solamente soy libre en tanto quienes también me rodean son libres, ¿sí? Estamos hablando de una libertad que construye a su vez un movimiento social, porque implica que todas las personas que queramos un cambio social nos movilizamos para eso. En contraposición está llamado como anarquismo personal, como lo decía Murray Bookchin, más identificado con corrientes contraculturales y expresiones individualistas. Él habla de una libertad negativa, es decir, estas corrientes del anarquismo individualista hablan de una libertad de hacer, así de simple, versus una propuesta más identificada con las luchas de los movimientos sociales, que es la libertad para hacer, ¿sí? Y en este sentido, el grupo libertario Vía Libre, pues que también varias de las personas que componen el grupo vienen de varios proyectos políticos, de hacer, por ejemplo, el grupo ya tiene 10 años de trayectoria política aquí en la ciudad, y nos identificamos con esta corriente por cuanto vemos que hay una evidente necesidad aquí en Bogotá, en Colombia, de promover movimientos sociales que estén cada vez más conectados con la idea de un proyecto libertario en cuanto a sus prácticas, ¿sí? En cuanto a un objetivo que es la construcción, un objetivo político, ¿no? La construcción de socialismo libertario a través de que todos nuestros esfuerzos lleven hasta el punto de llegar a construir una revolución social. Y si bien eso para nosotros y nosotras, durante los 10 años que tiene el Grupo Libertario Vía Libre, pero durante los muchos más años que tiene el movimiento anarquista acá en Colombia, de los años 20, pasando por los movimientos de los años 80 y 90, pues ha sido una lucha muy de hablar de la política, muy de hacer este tipo de encuentros, etcétera, y no de encontrarnos con la realización de estas ideas en el plano de lo real. Si bien muchas de nosotras impulsamos movimientos sociales, cada vez, y por medio, obviamente, por la represión política que ha habido acá, por la represión a todos los movimientos sociales, pues es muy difícil. Y cuando encontramos un ejemplo como de lo que ocurre en la región del Kurdistán, que es de lo que van a hablar los compañeros más tarde, donde estas propuestas del municipalismo libertario, que otra vez fue una propuesta de Murray Bookchin, donde hablaba de crear una comuna de comunas, donde las cosas se gestionen horizontalmente a través de asambleas populares, etcétera, pues encontrarnos con este escenario es para nosotros obviamente un punto no solo de partida, sino también como de tomar ejemplo, de ver que estas ideas pueden llegar a ser realizadas, de que algo que parte de un análisis muy filosófico, muy político, que podríamos decir que siempre está como anclado en estas esferas de lo que llamaríamos los pensadores políticos, etcétera, y que a veces incluso son complicados para nosotros acá de entender, ¿sí? Porque si hablamos de principios políticos, por ejemplo, para Vía Libre, por un lado, fundamentalmente está la propuesta del dualismo político, es decir, de pensar que la lucha social se hace tanto a dos niveles, que era la propuesta de Bakunin, al nivel político, al nivel social, y se complementa eventualmente con la propuesta Malatesta, que es la construcción de una organización específicamente anarquista, ¿sí? Y entonces ahí ya voy a la propuesta de anarquismo social del Grupo Libertario Vía Libre, que está marcada en una expresión pues muy bonita y un concepto muy disputado hoy en día, incluso acá en Colombia, ¿sí? La propuesta es la construcción de un pueblo fuerte, y el concepto disputado del cual incluso Vía Libre todavía tenemos nuestras discusiones, y a nivel latinoamericano es el concepto del poder popular, ¿sí? Hablamos de la necesidad de crear un pueblo fuerte, también basándonos un poco en la experiencia de la Federación Anarquista de Río de Janeiro, la cual también está marcada como en esta corriente o tendencia de organizaciones sociales, que a diferencia de Colombia, y principalmente en Brasil, Argentina y Uruguay, lograron que todo este conjunto de ideas políticas del anarquismo enfocado en los movimientos sociales se viniera llevando a cabo, desde los años 60 en Uruguay y más recientemente en Brasil.
¿Por qué no llegó eso acá a Colombia? Bueno, eso creo que es todo un tema de investigación directamente, porque la propuesta del anarquismo social no caló tanto acá en Colombia, siendo que la lucha social acá siempre ha estado presente. La cuestión es que las corrientes políticas en Colombia son muy diversas. Y a eso nos lleva también el concepto que llamamos en disputa del poder popular. ¿Sí? Porque, por ejemplo, no quisiera entrar como en discusiones muy filosóficas sobre la concepción de poder, pero sí desde el anarquismo social se entiende el poder popular como esta capacidad de una fuerza social en contraposición obviamente contra el Estado y la dominación para poder llevar a cabo cambios reales, ¿sí? ¿Y por qué digo que está en disputa? Porque hay varias corrientes políticas, por ejemplo, que incluso desde posiciones más estatistas, hablemos del caso real, o sea, en Venezuela hay un Ministerio del Poder Popular, ¿sí? Que se encarga de que obviamente esa conexión entre Estado y como bases sociales, pero que obviamente desembocan sus fuerzas para canalizarse a través del Estado. Y otras organizaciones políticas acá en Colombia que también hablan del poder popular como una expresión que los recoja, pero que igual también vemos como complicado que en cuanto no tenga unas prácticas libertarias de asamblearismo, horizontalidad, federalismo, etcétera, pues también vuelve a ser un concepto del cual se habla mucho, pero no sé si se llega a lo concreto. En el escrito de Felipe Correa, que es un integrante de la Federación Anarquista Río de Janeiro, cuando hablamos de construir pueblo fuerte, en la construcción de pueblo fuerte, pues voy a traer acá algunas citas. Cuando él habla de poder, dice, bueno, si nos quedamos en la discusión filosófica de poder, con poder, contra poder, etcétera, 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 ahí van a haber muchos matices, ¿sí? En cambio, ¿qué pasa si entendemos el poder como lo siguiente y lo diferenciamos el poder, o sea, el poder hacer, del concepto de la dominación, que es el concepto contra el cual desde las mismas ideas de Bakunin nos hemos mostrado en contra de la dominación del hombre por el hombre también. Siempre partiendo de otro concepto pues marxista obviamente, que es la lucha de clases, que siempre ha estado inherente en todos los movimientos sociales, siempre está la lucha de clases. Entonces, en este artículo, la Federación Anarquista Río de Janeiro habla del poder como una capacidad de actuación de una fuerza social. Sin organización, la fuerza elemental no es una fuerza real, que es una cita de Bakunin. Y cuando contraponemos esta idea, o sea, es decir, estamos hablando de la construcción de un concepto que es poder popular, y lo vamos a contraponer con el concepto de la dominación, que está intrínsecamente relacionada con el Estado. Dice Lafargue, el dominio nunca es popular y no puede ser defendido por aquellos que quieren construir una sociedad en libertad e igualdad. Por tanto, podemos decir que no es contra el poder que luchan los anarquistas, sino contra el dominio. Esto nos lleva, con la definición de estos conceptos, es que estos conceptos políticos nos sirven para no solamente identificarnos y ponernos una etiqueta y un tatuaje, soy anarquista, ¿sí? Sino que nos sirven para pensar en que, como se llama la testa, hay la necesidad de crear una organización específica de los anarquistas, ¿sí? Por cuanto nuestras estrategias, ¿sí? Son específicas y también nuestros medios y nuestra ética lo han sido a lo largo de la historia. Luego hablaré de medios y fines. Pero esta serie de conceptos, si bien acá en Latinoamérica, como les digo, desde los años 60 venían siendo tratados, es decir, la estrategia política de crear un pueblo fuerte implica siempre necesariamente que toda concepción política que tengamos de una sociedad, de un objetivo a futuro, pase por el trabajo social, es decir, por insertarnos en las luchas de los movimientos de masas o las luchas sociales, ¿sí? Diferenciándonos de expresiones individualistas, pero también con nuestros matices libertarios, que ya lo hablamos, ¿no? Autogestión, horizontalidad, asamblearismo, federalismo, etc. Todo esto acá en Latinoamérica, desde los años 60 para acá, se venía construyendo, se venía luchando, se venía disputando, debatiendo, y fue para mí muy gratificante encontrar en cierto punto un artículo que escribió se me va el nombre de ella, es que no quiero obviar su nombre porque eso también estaría mal decir, la hija de Murray Bookchin,
Murray Bookchin muere en 2004, ¿sí? Y su hija eventualmente escribe un artículo donde habla de cómo Abdullah Öcalan encuentra, cuando está en prisión, se encuentra con la propuesta del municipalismo libertario de Murray Bookchin. Y creo que ahí empieza este camino para repensarse una forma de implementar en lo real, con todas las dificultades que ha tenido en la región del Kurdistán por la guerra, etc., hacer real esta implementación de construir una sociedad distinta basada en el confederalismo y en un poder popular. O sea, acá en Latinoamérica lo llamaríamos un poder popular, pero pues en Kurdistán creo que se refiere a una democracia popular, ¿sí? Y algo que también diferencia nuestras corrientes políticas, como les digo, que tienen un hecho muy relevante, y es que aunque si bien la concepción, incluso anarquismo mismo, de, como le digo, la concepción del dualismo como estrategia política que nace en Bakú y la necesidad de organización específica que nace en Malatesta, todo esto se gesta, incluso la propuesta del plataformismo, es decir, cuando Néstor Magno y otros amigos ya exiliados hablan de la necesidad de crear una plataforma, una especie entre comillas, en su momento se hablaba, no sé si hoy en día nos parece casi que grotesco decirlo, pero en su momento era la expresión política, era hablar de como el partido anarquista, como una organización específicamente anarquista que trataría de dilucidar y llevar a cabo los debates políticos que permitieran crear estrategias, ahí sí, digamos, del qué hacer en lo real, de cómo incidir en los movimientos sociales. Ese movimiento se llamaba plataformismo en los años 20 y tiene su grupo en específico donde participó Néstor Magno desde el exilio, se llamaba Dielo Truda. Muchos de estos conceptos que yo estoy dando en realidad están en la página del Grupo Libertario Vía Libre, que está ahí. Pero lo que voy es como a tratar de hacer este paralelo entre lo que fue esta construcción que se llevó a cabo acá en Latinoamérica, que logró algo, así es lo que iba, que logró trasladar el foco como de estos debates y esta construcción política que siempre estuvo en Europa, ¿sí? O sea, eso es evidente, y trasladó el foco de esto a una construcción que se ha llevado a cabo aquí en Latinoamérica desde los años 60, pero como les digo, la historia política aquí de Bogotá y Colombia ha sido muy distinta a la que se llevó a cabo obviamente en Brasil, en Uruguay y en Argentina, ¿sí? Y para nosotros en Vía Libre es muy gratificante hoy en día tener como esta red de organizaciones hermanas, ¿sí? E incluso como hay, creo que fue hace pocos meses que se gestó lo de la coordinación anarquista de América Latina, que ahorita vamos a ver el logo ahí, que es como sí, como que reúne a varias de estas organizaciones de la tendencia del especificismo anarquista o del anarquismo social. Eventualmente, el Grupo Libertario Vía Libre trata de, obviamente, condensar todo este acumulado histórico de ideas y esta corriente política que no había sido muy profundizada acá en la ciudad de Bogotá, ¿sí? No digo como si esto fuera parte de una especie de conspiración o algo así, sino porque tal vez, no sé, las particularidades de la situación política acá dieron para que el anarquismo en realidad acá se viera desde los años 80 y 90 y 2000 para acá, más inmerso en cuestiones de expresiones libertarias, contraculturales y dentro de lo que Murray Bookchin hablaba como ese anarquismo personal. O sea, creo que muchas de nosotros acá venimos de esas experiencias contraculturales, llámese el punk, el hardcore, etcétera, lo que sea. Y fue en estos primeros espacios donde nos encontramos con las ideas anarquistas, ¿sí? Desconociendo en su momento, aunque muchos le pudiéramos haber encontrado escritos de Bakú y de Malatesta, reconoció que estos personajes en su propio momento fueron impulsores de gestar organización política y de promover movilización social, creación de movimientos sociales, obreros en su momento. No sé si para dar más ejemplo, puede pasar un ejemplo. Este grafiquito que literalmente me lo tomé, solo traduje 2 o 3 palabras de la propuesta de la Federación Anarquista de Río de Janeiro, habla un poco de la forma como la organización política anarquista específica, digamos, transpone sus esfuerzos en verse inmerso en la lucha en los movimientos sociales, ¿sí? Es decir, acá, por ejemplo, adentro de la organización hay distintos frentes. Por ejemplo, yo hago parte del Frente Internacionalista de Vía Libre,
por cuanto pues mi trabajo social está en algunas campañas internacionalistas, ¿sí? Y por MS me refiero a movimiento social, es decir, cada frente de donde hace partícipe una o varias personas de la organización política, pues obviamente es necesario que cada persona no solamente se quede discutiendo de cómo vamos a hacer el anarquismo en un grupo de 5 o 6, sino que se meta en los movimientos sociales, ¿sí? Aporte en distintos niveles. Este otro gráfico habla de, que también obviamente es tomado de la Federación Anarquista de Río de Janeiro, habla de cómo la organización política se considera a sí misma, se segmenta a sí misma dependiendo del nivel incluso de implicancia que puede tener cada quien en la organización. Eso se llama el flujo de militantes. Por MP me refiero a militantes plenos, ¿sí? O sea, las personas que están en serio todo el tiempo ahí metiéndolo, ¿sí? Más afuera del círculo están las personas militantes que pues se meten como pueden, digamos, yo me identifico dentro de eso. Y más afuera están las personas que simpatizan con el grupo. De hecho hay muchas personas que, si bien, o bien sea por tiempos o por distintas cuestiones, se les es complicado hacerlo. Otra es cuando nos enfrentamos a la diatriba política de hablar de cómo como anarquistas, si participamos de movimientos sociales, nos libramos de esos vicios muy presentes en la izquierda tradicional acá política en Colombia, de instrumentalizar un movimiento social o político en fin de una organización política. Y creo que es algo muy plausible y tangible, que es lo que vimos ahorita realizado en el paro del 21, ¿no? de noviembre. Es decir, hay organizaciones como el MOVIR que se disputan como capitalizar toda esta expresión social para sus fines políticos, que si bien ellos consideran bien, pero pues están cerrados a que sean abiertos, a que esta discusión sea abierta, y es cuando ahí metemos la cuestión del asamblearismo, de que obviamente incluso los movimientos sociales son otro espacio en disputa. Entonces, el flujo de militantes, cuando me refiero a MS ahí, es movimiento social, ¿sí? Acá GT significa grupos de tendencia, y en el circulito verde es la organización política, es decir, estamos insertas no para persuadir y pullar allá a la gente, haga eso más anarquista o menos anarquista, ¿no? Sino para que las personas de carne y hueso traten de por lo menos tener una influencia. Si vemos que, obviamente reconocemos que el autoritarismo de partidos y eso es algo que afecta a los movimientos sociales, no vamos a decir, vamos a hacer la horizontalidad porque sí, sino que todos los espacios de los movimientos sociales sean una discusión constante, ¿sí? No solamente para que cale nuestra intencionalidad política de meternos ahí, ¿sí? Sino para que en realidad, o sea, es nuestro objetivo, ¿no? Si hablamos de querer construir una sociedad, el socialismo libertario, el comunismo libertario, pues también hablamos de una necesidad de fines y medios, ¿no? Por eso, sin desprendernos de las luchas sociales, que ha sido, otra vez vuelvo al problema del anarquismo personal, que es como con el que más o menos se ha identificado muchas expresiones acá en Bogotá hasta hace unos años. Y estos solamente son unos referentes de lo que he hablado. Es decir, hablamos de que la propuesta política del anarquismo social bueno, no importa. No, nada. Creo que ya me extendí, creo que para que sigan los compañeros quería solamente terminar con otro concepto que ha sido el que nos ha movido como organización política, para a veces cuando tenemos la duda de cómo dilucidar, por ejemplo, cuando estamos solamente haciendo activismo, cuando estamos solamente haciendo proselitismo político, ¿sí? Porque incluso hablar de anarquismo es hacer proselitismo político, y es cuando hablamos de la necesidad de como esta simbiosis entre los conceptos que es lucha y organización, ¿sí? De hecho, lo tenemos por acá definido. Me gusta mucho acá esta cita, que es de unos documentos pues, de Vía Libre. Hablamos de organización y lucha. Planteamos que existe una relación dialéctica entre la necesidad de organizarse, es decir, de crear y participar en agrupamientos interpersonales permanentes en diferentes ámbitos de la vida social, y la necesidad de luchar, es decir, de desarrollar acciones colectivas de antagonismo contra las decisiones de los poderes dominantes. La organización sin lucha
defendida por la visión corporativista que comparten el catolicismo y el populismo, reproduce el ejercicio de la dominación en nuevos escenarios y atenúa pero legitima la explotación. Por otra parte, la lucha sin organización, defendida por la visión espontaneísta que sostiene el individualismo anarquista y el nihilismo, que obviamente es como esta mala imagen con la que se ha asociado el anarquismo desde los principios del siglo XX, es incapaz de sostenerse en el tiempo y modificar duraderamente una situación de opresión. Por lo tanto, defendemos la idea de ambas prácticas en el tiempo y modificar duraderamente una situación de opresión. Por lo tanto, defendemos la idea de ambas prácticas, de que ambas prácticas se necesitan y retroalimentan mutuamente. Aunque no sean iguales, existe una permanente tensión entre ellas, pues existen luchas que pueden potencializar o debilitar una organización y organizaciones que fortalecen o menguan luchas. Tensión que buscamos mantener en un balance dinámico, expresando la concepción de organizarse para la lucha y de luchar de forma organizada, ¿sí? Y de hecho, es que incluso, esto ya va más como de mi propia experiencia, en varios círculos anarquistas donde, digamos, yo he podido estar, incluso a veces genera conflicto hablar de organización, ¿sí? Como si la misma necesidad de juntar esfuerzos y coordinarnos para una estrategia y una táctica fuese algo como irrealizable, ¿sí? Y pienso que incluso, como otra vez volviendo al ejemplo que nos trae hoy a esta lucha, el ejemplo de Kurdistán es lo que nos cambia esa perspectiva, es decir, y pienso acá solamente para cerrar, tengo más cosas acá en los apuntes, pero para cerrar es la propuesta del Grupo Libertario Vía Libre, que lleva ya 10 años como de lucha política, de estar también inserta en movimientos sociales, ¿sí? De distinta índole. Creo que no soy muy explícita, pero a mi parecer sí lo es cuando o bien nos apartamos o bien somos críticos de la propia historia del anarquismo aquí en la ciudad, ¿sí? De las expresiones que, como acabo de decir, por un lado buscan lucha y no organización, es decir, como expresiones espontaneístas, más bien nihilistas, de anarcoindividualismo, ¿sí? Que si bien pueden tener toda su validez en la construcción de cada persona, pero lo real es que no aportan al movimiento social, ¿sí? Y de hecho me acuerdo mucho una cita de una organización australiana también, que tiene un ensayo titulado como "No se puede hacer estallar una relación social con una bomba", ¿sí? Eso por un lado, pero también de que no nos podemos quedar tampoco solo en el activismo sin una perspectiva política de la sociedad que queremos, porque entonces estaremos quedándonos haciendo solamente lucha, y cuando nos damos cuenta han pasado 10, 20 años, nos hemos desgastado no solo como personas, sino también mentalmente, ¿sí? Y nos damos cuenta que puede que no hayan acumulado, que es como un poco la constante de lo que ha pasado acá en la ciudad de Bogotá, como estas expresiones anarquistas que aparecen en un momento, desaparecen, aparecen y desaparecen, y de hecho es muy jodido, sabemos, mantener un proceso político o social aquí, o sea, incluso este proceso, como este mismo espacio como la redada, ¿sí? Creo que no me extiendo más con esto de la propuesta del anarquismo social y organizado, haciendo hincapié en que nosotros sí lo decimos explícitamente, nuestro objetivo es como la construcción de un pueblo fuerte a través del poder popular, y para iniciar con la otra parte, iniciar diciendo que encontramos que nuestro programa político y nuestra idea en varios aspectos se siente identificada con la propuesta del confederalismo democrático, pero incluso sabemos que hay como incluso diferencias culturales y experiencias propias que no sé, que el compañero Ero nos va a hablar.